unos días más y usted ya va a estar dirigiéndose, pues, a donde quiera dirigirse, ¿verdad? Porque hay quienes son, pues, muy devotos de las tradiciones religiosas, eso es bueno, hay que hacerlo, ¿verdad? Acercarse a Dios es lo mejor que se puede hacer. Otros son bien devotos de las tradiciones sociales, digo yo, ¿verdad? Porque ya están pensando en ir al puerto. Eso también es bueno, ¿verdad? Solo que hay que tener ahí los cuidados correspondientes. Recuérdese que, pues, hay que hacer las cosas adecuadamente y no tomar decisiones apresuradas que después puedan resultar en otras circunstancias. Pero en fin, sea lo que usted vaya a hacer, pues hágalo con calma, hágalo bien y sobre todo disfrútelo, ¿verdad? Porque eso es lo más importante. Hoy, em, pues vamos a continuar con el tema que ya hemos tratado. De hecho, pues me adelanté un poquito y les envié la presentación esa misma noche. No, el día siguiente a la mañana se las envié un poquito tempranito, este, para que ya la tuvieran y pues le dieran lectura. Leerla es muy fácil. A veces nosotros tenemos la costumbre de solo tomar las cosas de estudio como que si fuera leer un diario, la prensa libre o el chat o cualquier otra cosa. Eh, ya no es así en ese sentido, ¿verdad? Porque de veras me tengo otra preocupación que plantearles, ¿verdad? Y es muy seria porque a esta altura del partido ya ustedes son estudiantes de un cuarto año de la carrera de abogacía y notariado. Pero en los exámenes que he estado calificando ahora, que me quedé por el 2020 al 2022, jóvenes, y lo digo porque los anteriores pues ya son un poquito más centrados en años, en cambio estos son más jovencitos, digo yo, ¿verdad? Pero va para todos, de todos modos, ¿verdad? Por favor, de veras, hay un bonito libro que se llama ¿Cómo está su ortografía? Es del profesor guatemalteco Rubén Alfonso Ramírez. Él tenía su bonito programa que se llamaba Así se contesta, ¿verdad? Fue docente por años de años hasta que creo ya falleció. Si usted puede, cómprelo y repáselo, ¿verdad? Porque de veras que he encontrado unos problemas con cuestiones ortográficas. No es por fastidiar a nadie, pero quien lo hizo sabrá quién es, ¿verdad? Pero me escribió sentencia con C, ¿verdad? Y, y me escribió que prueba con B pequeña o V, como usted le quiera llamar, ¿verdad? Y me expuso que, pues, la probidad, que por cierto está totalmente errado y eso es en la mayoría de los casos, la probidad no tiene absolutamente nada que ver con la prueba. Nada, nada, pero nada, ni por donde pasó. A la prueba ni hemos llegado, digo yo, ¿verdad? Entonces, de veras, los insto hoy, perdonen que pues comience el espacio así con un poco de, un poco de jalada de orejas, ¿verdad? Pero ustedes van a ser abogados o abogadas y notarias y abogados y notarios, ¿verdad? Y de veras, van a escribir en un papel muy delicado que es el papel especial para protocolo y todo lo que ustedes ahí hagan constar, el significado de una palabra, ¿verdad? Cambia el sentido de lo que ustedes escribieron. E igual sucede en los memoriales, ¿verdad? De veras les pido de favor que pongan un poquito de interés en su formación académica y especialmente en lo que es ortografía, ¿verdad? Hay que revisar esa parte. Eh, Lamentablemente muchos, de veras, no puedo eh, decir cuántos, pero si digo muchos es porque son más de 10, ¿verdad? Que a este nivel universitario es preocupante. Tienen una ortografía pésima. O sea, yo creo que en el siguiente examen, en este examen fui todavía un poquito más tranquilo de calificar porque esas cosas pues no las califiqué.
Los siguientes 2 exámenes incluyen una parte de redacción. Ahí sí voy a calificar, ya porque se los estoy advirtiendo, con un poquito de severidad el tema de ortografía, ¿verdad? Entonces, como le digo, si usted tiene esa deficiencia, no se sienta mal, trate de corregirla, ¿verdad? Pero compre ese bonito libro del profesor Rubén Alfonso Ramírez, ¿Cómo está su ortografía? No es muy caro, ¿verdad? Creo que todavía lo puede encontrar. Es un autor nacional y pues le va a ayudar porque lo que se escribe, ¿verdad? Es muy importante en nuestra profesión, ¿sí? Muy importante, muy, muy importante, ¿verdad? Porque tenemos la responsabilidad de darle, pues, a la persona lo más valioso, ¿verdad? Que es la libertad. Usted puede tener la cantidad de dinero que quiera, los lujos y los bienes que quiera, el poder que quiera. No tenga libertad y entonces me cuenta qué se siente, ¿verdad? Sí. Entonces, por favor. Bien, la presentación entonces ya les se las remití, la que vamos a terminar el día de hoy y hoy comenzamos también el siguiente punto para que ya este sea motivo de evaluación. De acuerdo con las directrices dadas por las autoridades de la facultad, el siguiente miércoles tenemos sesión de trabajo. Entonces lo anuncio porque pues algunos de ustedes sabrán, digamos, del movimiento de la huelga, que de hecho hoy ayer empezó ese movimiento, ¿verdad? Con la declaratoria a nivel de la facultad, hoy es a nivel del campus universitario o de la universidad. Mañana, si no estoy mal, es la elección de Rey Feo. Martes creo, no me recuerdo bien si martes es la velada teatral, miércoles creo que es lo de las comparsas, jueves las carrozas y el siguiente viernes el desfile bufo, ¿verdad? Todas esas actividades son muy buenas, son bonitas, han sido tradiciones, pero hay que reencauzarlas y realmente ver de qué se trata, ¿verdad? Porque no solamente es decir soy sancarlista, sino que es defender realmente ideales con ideales, pero para eso hay que instruirse. Bien, eh, pues el mensaje, revisen su ortografía, porque en el siguiente examen sí será motivo de calificación, ¿verdad? Este fui benevolente y no, pero sí revisen su ortografía. Y por favor estudien, porque hoy en este grupo que califiqué, sí me preocupa igual, ¿verdad? Las notas también con bastante. Este grupo, 2000, ¿qué? 19 más o menos al 2021, ah, tienen que estudiar un poco más. Tienen que estudiar un poco más. Las notas sí, las anteriores estuvieron así como que muy cerca, ¿verdad? Muy cerca, pero de quedarse, estas sí están en la orillita, ¿verdad? Vamos a ver el grupo 2022-2023, que son los más recientes, ¿verdad? Así es que de veras estudien, preocúpense un poco. Bien, después de mi corto regaño, ¿verdad? Porque hoy no fue saludo, paso a lo siguiente, a compartir la pantalla para poder trabajar el día de hoy. Y nos vamos a la presentación que hoy vamos a utilizar para eh, poder trabajar, ¿verdad? Esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? Bien, entonces, esto ya está platicado, eso también, competencia. Por aquí nos quedamos, hablamos de algunas características. Ojo, pues, aquí quiero empezar el día de hoy y empezar porque los impedimentos, las excusas y las recusaciones, que son las últimas tres que están fijadas en los artículos 122, 123 y 125 de la ley del organismo judicial. Ojo, estas tres, ¿verdad? No las puede resolver el propio juez. Es decir, él resuelve algo, pero lo tiene que elevar, ¿sí? No se eleva en apelación, sino que se llama incidente. El proceso con el cual se va a tratar un impedimento, una excusa o una recusación
se llama incidente y es un incidente que conocen las salas de las Cortes de Apelaciones. Entonces, cuando los jueces tienen un impedimento, cuando los jueces presentan una excusa o cuando los jueces se les es presentada una recusación, entonces tienen que tramitarse a través de un incidente. ¿Esto qué quiere decir entonces y qué nos da la idea? Los primeros dos, es decir, el impedimento y la excusa, son motivos directos del juez. Es el juez el que invoca las razones que aparecen en estos artículos para no continuar conociendo un proceso, ¿sí? Para no continuar conociendo un proceso, porque tienen algún motivo para no seguirlo haciendo. Esa calificación de ese motivo no la hace el propio juez. El juez simplemente dice, mire, yo por tal razón ya no voy a seguir conociendo. Quien, por ejemplo, quien está litigando es como abogado de la parte actora, es mi hermano. Entonces, ahí voy a tener yo un conflicto de interés, ¿verdad? Porque tengo parentesco con el abogado de la parte actora. En ese sentido, entonces, impedimento. Tengo un impedimento. No puedo seguir porque hay alguien de mi familia involucrado en ese proceso. Ese impedimento el juez lo invoca y dice, yo no sigo conociendo. Esa acción se traslada a las salas de las Cortes de Apelaciones y se conoce a través del procedimiento de incidente, es decir, es algo accesorio al proceso principal. No se va a resolver el proceso principal en ese asunto. ¿Por qué? Porque solo está resolviendo una incidencia, algo que fortuitamente pasa, ¿verdad? Es decir, no, el juez no va a saber que precisamente su hermano es el que litiga ahí, o su hermano no va a pedir que en su juzgado sean juzgadas las cuestiones por favorecerlo, porque al contrario, ¿verdad? Lejos lo afecta, porque ese proceso entonces va a sufrir un retraso hasta que no sea resuelto ese incidente. Los incidentes, ya sabe usted, están regulados del artículo 135 al 140 de la ley del organismo judicial, ¿verdad? Ahí está la razón, el trámite que establece la ley para el incidente. Se le corre audiencia por 2 días a la contraparte, si es necesario se abre a prueba por 8 días y se resuelve posteriormente en un máximo de 3 días. Entonces, ese incidente se va a plantear cuando se hace un impedimento. De igual manera, cuando el juez tiene alguna razón de excusa, por ejemplo, que la casa donde viva el juez se la esté alquilando a un pariente o directamente a una de las partes que están involucradas en el proceso. Ahí el juez tiene una excusa, dice, mire, no puedo conocer porque tengo pues un interés ahí de por medio, ¿verdad? Entonces, me excuso de seguir conociendo este proceso. De igual manera, se tramita en incidente en la autoridad superior, que son las salas de las Cortes de Apelaciones. Las recusaciones, pues son los motivos que de igual forma utilizan las partes, pero quiero hacer la separación, ¿verdad? Los primeros dos, los impedimentos y las excusas, es el propio juez. Las recusaciones son las partes las que interponen esa recusación. Entonces, de igual manera se tramita en incidente. El juez tiene que aceptar o no la recusación, ¿sí? El juez debe de aceptar o no la recusación. Usualmente, y en la experiencia pues que la vida me ha permitido tener, dentro de todos los expedientes que yo he podido trabajar, ¿verdad? De estos temas, ningún juez acepta la causa, ninguno. ¿Verdad? Entonces dicen, no al lugar la recusación, pero me excuso, ¿verdad? Eso es porque de alguna manera afecta algo que se llama evaluación del desempeño, ¿verdad? Es un poquito como decir pues que yo como juez reconozco que tengo problemas con las personas o las partes que litigan en el juzgado que está a mi cargo, cuando yo acepto una recusación. Entonces no la acepto, pero me excuso, ¿verdad? Entonces, la más común es la que está en el literal A del artículo 123, creo que es literal A, donde establece que el juez eh, ha emitido opinión, ¿verdad? Ha externado alguna opinión.
No, esa es la duda de imparcialidad, perdón, del juzgador. Dudan de la imparcialidad del juzgador. La verdad no, pues, pero como ya presentó una recusación, entonces de ahí se toma que dudan de la imparcialidad del juzgador. Entonces, por esa razón es que se presenta la recusación, no se admite, pero por el motivo que invocó la parte recusante, pero el juez se excusa. Entonces, ante el conflicto que se puede generar entre el juzgador y la parte, pues hay que tomar una decisión acertada, ¿verdad? Para que esa relación no sea un caos posteriormente. De eso se trata entonces los impedimentos, las excusas y las recusaciones. Es decir, los impedimentos se van a tratar de razones propias, muy propias del juez. La mayoría de los impedimentos son del carácter de parentesco, ¿verdad? Es decir, van ligados a la persona del juez. En cuanto a las excusas, son razones, digamos, ajenas propiamente al juez, pero que de algún modo lo afectan, ¿verdad? En su imparcialidad precisamente, y que, pues, por sanidad procesal, es que los jueces buscan mejor tener una excusa para no conocer cuándo han tenido algún conflicto de intereses o alguna razón que motive que no lo puedan hacer. Y como les dije, las recusaciones entonces se invocan por las mismas razones, pero eso lo presentan las partes litigantes, el actor o el demandado. Depende quién sea el que lo esté invocando. Perdonen un momentito, solo voy a salir a traer a los compañeros aquí que quieren ingresar, ¿verdad? Para así proseguir. Bien, volvamos pues. ¿Dudas, preguntas en este punto? Disculpe una pregunta, Melvin. Cuando Sí, un juez Melvin. opina, entonces quiere decir que se tiene que excusar. Cuando un O juez las opina, partes, perdón. o sea, las partes o la parte que ah, demanda o la otra que Ajá. acciona, si el juez opina algo, entonces ya lo recusan a él. Sí, es correcto, Melvin. Digamos, por ejemplo, ¿verdad? Si solo es citar un ejemplo, ¿verdad? Viene usted, es mi alumno, ¿verdad? Y yo estoy conociendo un expediente de apelación de un caso X, donde usted es parte. Y entonces vengo yo ahorita en este espacio de clases y digo, estoy conociendo un expediente donde está Melvin Taca Taca, y lo identifico a usted con todo su nombre y apellido. Ese expediente, ese señor va perdido. Ahí ya externé una opinión. No estoy haciendo la resolución, pero ya, y la apelación acaba de llegar a la sala con nosotros, ¿verdad? Entonces yo solo con ver su nombre digo, Melvin, ya, ese expediente está perdido, el apelante, no, ni sentido ni razón tiene esa apelación. Ahí ya externé una opinión, entonces usted me puede recusar, ¿verdad? Entonces usted tiene que relatar la razón por la que me está recusando. Y yo, ¿verdad? Entonces tengo que tramitar eso ante la Corte Suprema de Justicia porque es mi autoridad superior, ¿verdad? Entonces, yo a la Corte la Corte verá los argumentos que usted manifiesta, pero vengo yo y no acepto la recusación. No, no tiene razón porque él ni asistía a clases, puedo decir, ¿verdad? Entonces, pero como duda de mi imparcialidad, mejor me excuso. ¿Me entienden? Que el juego, ¿verdad? Entonces la corte no va a conocer una recusación, sino que va a conocer una excusa. Pero mire cómo inició, ¿eh? Como recusación. Ese es el juego que se hace, ¿verdad? Pero efectivamente, cuando quienes juzgamos de alguna manera incidimos o participamos o nos vemos enmarcados en los supuestos que tienen estos artículos, pues claramente incurrimos en esa conducta, entonces tenemos un impedimento, una excusa o vamos a ser motivo de recusación. Ok, gracias, Lick. Melvin, ¿alguien más? Lick, buenas tardes, disculpe, solo para ¿Quién tener claro. habla? Jainer Barrios.
Jainer. Entonces quiere decir de que es una opinión del juez antes ¿cómo se llama? De la sentencia, por decirlo así. De resolver, sí, es Antes correcto, de digamos. resolver. Ahí Ajá, estamos, porque, ahí digamos, estamos. este es un incidente y entonces esto lo que se dicta como resolución es un auto. Pero antes de dictar esa resolución, yo ya dije que iba a pasar, casi que, ¿verdad? Claro. Sí. Entonces, ya, ¿para qué le voy a resolver nada a Melvin si él ya sabe que ya va perdido? ¿No? Entonces, Exacto. eso es externar opinión. Y por ¿Ya? eso, al momento de haber una sentencia y que no es favorable a mi persona, por X o Y motivo, yo ya en mi mente estoy así como, no, el juez es imparcial. No, el juez está parcializado. Imparcial es que yo no hubiera dicho nada. Perdón, sí pues. Parcializado es cuando digamos, ya estoy yo favoreciendo a una de las partes. A una de las partes. Estamos bien. Ahí está. Gracias, Jenner. ¿Alguien más? Si no, pasamos al siguiente. Va. Excelente. Licenciado, disculpe, ese caso viene siendo como el que pasó ahorita con la señorita Bonilla, ¿verdad? Con la licenciada, con la jueza Berganza. No sé qué hizo ella, perdón. Que dice ella, sí, ella viene y dice que ella emitió opinión. Incluso le tomaron fotos, dice, cuando iba a iniciar ese día la audiencia. Sí, pero ahí la recusaron. Pero esa recusación no tuvo efecto porque, digamos, ella no externó opinión. Externar opinión eso fue lo que dijo. Externar opinión quiere decir que, digamos, en un juicio oral de alimentos y usted está peleando con su esposo y yo digo, ¿cuál es su nombre? Perdone. Luisa del Carmen Rangel, licenciado. Yo digo, Luisa. Sí, Rangel. Sí, pero óigame, pues, yo digo, si el esposo de Luisa es mi amigo, ¿cómo lo voy a hacer yo que Luisa le saque esa cantidad de pisto por alimentos? Ahí externé opinión. Porque ya le estoy diciendo que no le voy a, que voy a resolver a favor de él. Eso es externar opinión. Sí, ahora, externar opinión no es, vamos a citar a Luisa para una confesión judicial. Eso no es externar opinión. Eso es parte del proceso. ¿Ya? O vamos a citar, ¿por qué? Porque en la confesión judicial yo le tengo que hacer las preguntas que el demandante o el demandado me indiquen. No son preguntas que yo le dirijo. Es decir, que yo le hago a usted. Y eso fue a lo mí que me dan hizo. una serie de preguntas y yo se las formulo a usted. Eso no es externar opinión. Sí, no, pero ella así lo argumentó la licenciada, y esta señora Bonilla. Por supuesto, ella dijo que había externado opinión porque los había mandado a prisión preventiva. Eso no es externar opinión. Eso es parte del proceso. Eso no es externar opinión. Externar opinión tiene que incidir en el resultado. Había alguien más, gracias Luisa, había otra dama que oí la voz muy suave. No, ¿Perdón? Le saluda a todos y pues, buenas noches. Claudia, le escucho así poquito, ¿yo? Ok, perdón. Porque sí me costó un poquito. Estamos hablando de las incidencias y entonces estamos hablando que la excusa, digamos, es cuando el juez está directamente involucrado. Y la recusación cuando está como parcialmente. No. El impedimento y la excusa son dos razones globales que los jueces pueden invocar. Y la recusación también está, digamos, contenida en los impedimentos o las excusas, pero esas las invocan los litigantes. ¿Ya? Las primeras dos. Perdone. Sí, Luisa. Mónica, perdón. Mónica. Ajá, Hola. sí, no tenga pena. O sea que las recusaciones son las partes. Correcto. Correcto. Pero, son los litigantes las partes. Ajá. Son los litigantes que, por ejemplo, se dan cuenta que el juez está de parte del demandado. Es que eso es lo que no mucho de la me parte queda muy contraria. claro. Ajá.
ajá, de la parte contraria, entonces ellos son los que presentan este incidente, ¿verdad? Ajá, y le piden al juez, entonces, que se excuse. Yo se lo pido al juez. Ay, ay, ay. Digamos, usted me lo pide a mí. Entonces yo digo, no, lo que Mónica dice no es cierto, pero Mónica, como dudó de mi imparcialidad, yo me excuso. Exacto. Es el mismo efecto, solo que no acepto lo que usted dice. Ay, ay, ay. ¿Ya? Gracias, licenciado. Creo que era la misma, creo que era la misma duda que tenía Claudia. Sí, ¿quién habla? Sí, soy yo, Héctor Valdés. Miren, yo había visto un caso, pero en el ámbito penal, sobre recusación, de que ¿Sí? se le recusó al juez, a un juez, pero porque su tesis, fue en el caso de genocidio, y él había escrito su tesis sobre cuestiones de derechos humanos, lo recusaron y lo separaron del proceso. Entonces aquí es cuando va esa perspicacia del abogado defensor, ¿verdad? Y yo creo que también iría en el lado civil, por ejemplo, no sé, escribieran que alguien haya hecho su tesis sobre derechos de la mujer y vaya así y lo recusen, por ejemplo, en cuestiones sobre familia. De familia, ¿verdad? O sea, puede ser un tanto pues controversial es un poco controversial y para mí ¿verdad? Es un poco controversial y para mí es infundado, y le digo por qué. Porque aquello es una investigación y digamos, ahí no va a externar una opinión. Para mí, externar una opinión es cuando yo me refiero directamente al proceso que estoy conociendo, ¿verdad? Cuando me refiero directamente a eso. O sea, por supuesto que uno como juzgador debe de conservar ciertas conductas, ¿verdad? Adecuadas. Pero imagínense una investigación que yo hice donde pues comprobé una tesis según mi investigación, según lo que yo investigué en mi tesis, la hipótesis fue comprobada. No tiene nada que ver, o sea, eso fue parte de una investigación y como estudiante, ¿no? Lejos del ejercicio de la judicatura. Para mí no tiene que ver, pero bueno, ahí sí que cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Bien, ¿alguien más? Disculpe, Melvin Sierra otra vez. Fíjese que yo lo que miro son prácticas dilatorias para aplazar o, como sea, cambiar de juez según su conveniencia. Eso es lo que yo expreso en esas cosas a los litigantes, que esa es su forma de actuar. Pudiese ser, pero le voy a plantear un caso al revés, Melvin. ¿Qué pasa? Vaya, dígame. ¿Qué pasa si el juez es su compadre suyo? ¿A favor de quién va a fallar? Pues, ¿a favor de quién va a fallar? Dependiendo, dependiendo. Según el color del billete. Ese Melvin, usted se cayó nada eso. No, por eso le digo, son circunstancias, pues obviamente van a afectar los procesos, ¿verdad? Desde luego que sí, esas son las incidencias, pero son circunstancias que hay que irlas aclarando si realmente afectan el proceso. Pero digamos el caso que se planteaba de que lo separaron porque escribió una tesis sobre eso es ridículo. Eso es ridículo, porque ahí sí están, digamos, afectando el ejercicio de la judicatura, que nada tiene que ver con su estudio, ¿verdad? ¿Ah? Sí, tiene razón. Jamie. Vaya, Melvin. Jamie. Buenas tardes, licenciado. Hola, Buenas Jamie. tardes, licenciado. Yo tengo una pregunta respecto cuando se da una recusación, la tiene que conocer un órgano superior. Y en este caso, cuando sí se le otorga, o sea, a favor de esa recusación, ¿a quién se le pasa al juez para que siga conociendo? Fíjese que, digamos, el criterio es que como si acepta la recusación, la traslada al juez más próximo. Si no hay juez, digamos, más próximo, entonces lo eleva a la sala para que la sala de apelaciones designe otro juzgador, porque no tienen los propios jueces la competencia ni las facultades para mandarlo a otro juzgado X o Y, ¿verdad? Solo las salas de apelaciones. Entonces hay algunos criterios que la Corte Suprema de Justicia nos impone a nosotros para poder tomar decisiones no tan abruptas, ¿verdad? Porque
imagínense un caso, ¿verdad? Usted recusa a un juez, es aquí en Guatemala, y digamos que el juez soy yo, ¿verdad? Como ejemplo. Y digo, ¡ay, Jamie, hoy sí me las va a pagar! Entonces que conozca, como quiere que yo no conozca, a pesar de que yo fui su docente en la universidad, le caigo mal, va. Entonces que conozca el juez de primera instancia de San Benito, Petén. Adiós, que le vaya bien. Hasta en verso me salió. Digamos, eso es parcializarse de todos modos, porque estoy afectando el proceso, ¿verdad? Entonces, no, por eso ellos no tienen esa facultad, sino que lo deben de elevar a la sala correspondiente y entonces ya la sala designará otro juez, ¿verdad? Pero es para evitar también esas circunstancias, ¿verdad? Los jueces no tienen la facultad para trasladarlo a otro juez, ¿verdad? Solo las salas de la Corte de Apelaciones. Licenciado Claudia Cifuentes, otra vez, perdone. Fíjese Sí, que, Claudia. bueno, de por sí le cuento, ¿verdad? Mi tragedia. A mí sí me cuesta bastante. Todo lo que tiene que ver con civil me cuesta muchísimo. ¿Qué me podría recomendar usted para que yo pueda leer y que yo pueda entender al 100 este tema de esto que estamos aprendiendo en este momento? Los laboratorios que le voy a mandar, que lo resuelva usted solita, aunque se equivoque. Muy bien, ajá. Eso es la única solución. ¿Por qué? Porque miren, pues, yo les voy a tratar de preparar algún laboratorio y ahí se los hago llegar el fin de semana. Preguntas sencillas, ¿verdad? Pero si ustedes se ponen, ay, vos mirá cómo te fue, vos mirá y qué dijo, vos mirá y qué, resolvámoslo juntas, o peor, se hacen un subgrupo de WhatsApp, mucha la respuesta del laboratorio que dejó el viejo, porque de plano no me van a tratar bien, va. Yo ya sé, pues, ¿verdad? Aunque de risa les da. No soy tan viejo, mucha. Les mandan y aquí está, es el artículo tal, se pone, y si se lo mandan mal, usted confía y entonces se puso, ¿va? No, equivóquense ustedes. Si yo les mando un laboratorio, pues lo vamos a resolver rapidito en la siguiente sesión de clases. Aunque sea que yo solo les diga caso 1, artículo tal, caso 2, artículo tal, caso 3, artículo tal, ¿verdad? Pero ustedes tienen que, digamos, el conocimiento de casos es para que ustedes se familiaricen con lo que van a ir a hacer a la calle o cuando les hacen preguntas en la calle. De veras, la gente de su familia, además, creen que ustedes ya son abogados y eso es bueno, pero ustedes tienen que tener el nivel entonces de conocimiento para contestar como abogados. De eso se tratan los casos, porque ponerlos a leer los artículos, dígame qué dice el artículo 55 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Para qué les va a servir? No, mejor que conozcamos, bueno, mire, fíjese que ese juez, viera, hemos sido vecinos toda la vida y ahora que quiere tener el proceso ahí donde yo estoy involucrado, ahora, hasta orden de aprehensión me dijo que me iba a tirar. Así es como se lo plantea la gente. Entonces, usted ya como abogada, ¿verdad? Entonces usted ya me dice, ahí hay que plantear tal cosa, ¿verdad? Vamos a ver si es cierto. Entonces usted dice recusación, pero ¿por qué la recusación? Hay que fundamentarla todas las cosas de aquí en adelante, para que ustedes lo sepan, todas las cosas en el derecho tienen dos partes. En el ejercicio de esta profesión, tienen dos partes. Una parte se llama fáctica. Parte fáctica. La parte fáctica son los hechos. Yo tengo que contarle una historia con claridad al juez. Yo no es que yo tenga que escribir 50 hojas para que me entiendan. A veces hay que escribir poco, pero eso poco tiene que estar concatenado, es decir, poco tiene que tener sentido, ¿verdad? Para que se pueda dar, ¿verdad? Entonces, si yo no cuento adecuadamente una historia a través del, ¿cómo se llama? Del memorial que yo estoy haciendo, olvídense que va a tener buenos resultados. ¿Por qué? Porque de esa parte fáctica, yo tengo que hacer peticiones.
de esa parte fáctica yo tengo que hacer peticiones. Es decir, yo le voy a narrar los hechos y después qué quiero con esos hechos. Por eso les bromeaba yo el otro día, ¿verdad? Que hay quienes no tienen novia porque no saben escribir cartas de amor. ¡Ay! Tus ojos son tan lindos, ¿verdad? Tu mirada me conquista, tu sonrisa, no sé qué, tú no. Y le dijo, hasta el color de las uñas de tus pies, hasta tus juanetes me encantan. ¿Y qué quiere? ¿Ah? Entonces, no solo es conchulearla, también tiene que hacer su petición. Igual es en el tema del derecho. Usted tiene que contar una historia y por último hacer una petición. Practique en su casa con sus hijos, ¿verdad? Por ejemplo, si sus hijos están en exámenes, a estudiar, que ya te dije, y usted se pone ahí tan enojado o enojada. Pero ¿por qué no le dice, mira, hijo, cuando yo tenía tu edad, pues yo estudiaba en una escuela pública, no tenía las comodidades que tú tenías. Yo tenía que caminar, yo tenía que tomar bus. Fíjate que tenía una maestra de tal cosa y no me daban clases distintos profesores, sino que es una sola maestra me enseñaba todo. Tenía una regla y me daba unos reglazos. A los que somos de ese tiempo, ¿no? Y usted le dice, lo único que te puedo dejar a ti, lo único que te puedo dejar a ti, bueno, es la educación. Entonces, por esa razón, es bueno que tú te superes y que estudies, ¿verdad? Entonces, te pido que estudies y que saques buenas notas. Ya ve, una narrativa, una relación de hechos para formular una petición. Así es el derecho, ¿verdad? Así es el derecho. Usted tiene que narrar hechos y después hacer peticiones. Esa es una parte fáctica. Pero esa parte fáctica va complementada con la parte jurídica. Usted tiene que invocar, ¿verdad? Es decir, fundamentarse en uno o más artículos del ordenamiento jurídico que sustentan la petición que usted va a formular. ¿Sí? Porque si usted no tiene un artículo de la ley, recuérdese que hay un principio de legalidad establecido en el artículo 154 de la Constitución Política de la República, el que establece que todos estamos sujetos a la ley y nadie es superior a ella. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted formula una petición, pero esa petición no tiene un fundamento, un sustento o un asidero legal, significan lo mismo, ¿verdad? Son sinónimos. Fundamento y asidero legal o sustento legal son lo mismo. Entonces, si no lo tiene, perdone, no se lo puede conceder, porque tiene que ser conjuntada su petición con el fundamento legal. Hay quien me va a decir, ay, licenciado, pero es que el artículo 28 de la Constitución Política de la República establece que todos los ciudadanos del país tenemos derecho de petición. Pues por eso, usted tiene derecho de pedir, pero de conformidad con la ley. Ya no es solo invocar normas por invocarlas, decir, la Constitución Política, que no sé qué, que no sé cuánto. No, usted tiene que saber qué artículo de la Constitución le da a usted la razón para lo que está haciendo. Por supuesto que en todas las peticiones está presente el artículo 28 de la Constitución Política como un derecho de hacerlo. Pero recuérdese que entonces que la pretensión procesal tiene siempre dos elementos, ¿verdad? Uno, la pretensión procesal que es per se, que es ese derecho de pedir el artículo 28. Y el otro elemento es la pretensión material, es decir, el resultado que yo busco a través del ejercicio de la pretensión procesal. Esa era la respuesta del examen, por cierto. ¿Sí? Entonces, esa parte tiene que ser complementada y ahí es, esa pretensión material es donde se formula con esa dualidad de la parte fáctica o la parte de hechos, que es esa historia que usted le va a contar al juez, y la que va también complementada por las peticiones que yo le voy a formular, y esto concatenado o unido con el fundamento legal que yo invoco para que pueda materializarse mi petición.
¿verdad? Entonces, si yo tengo una razón por la que voy a recusar a un juez, porque digamos, el juez le alquila un apartamento a la parte que me está demandando a mí. Como decía Melvin, ¿va? Es compadre de Melvin, el juez, ¿verdad? Entonces, y lo puedo probar. Aquí están las fotos donde Melvin y el juez están en una piñata. Y ahí está Melvin dándole a la piñata con el juez, ¿va? Entonces, hay una prueba también, ¿sí? Ya de que aquella razón es valedera para que ese juez ya no siga conociendo, porque lo más seguro es que lo favorezca. Pero debo de contar esa historia para poder entonces materializar mi petición. ¿Sí? ¿Estamos? Mónica. Sí, licenciado. Ahí estamos, ¿va? No. ¿Quién fue quien preguntó? ¿No era usted? No. Más o menos. Más o menos. Pero con los laboratorios vamos a salir de esas dudas. ¿Oyeron? Con mucho gusto. Ahí nos vamos a poner a practicar. Bien. Pasamos entonces de las características a las clases, que ya esto, digamos, lo explicamos en la sesión anterior acerca de qué es materia, qué es cuantía y qué es territorio. Materia es la especialidad de cada juez: civil, penal, laboral, contencioso administrativo, femicidio, trata de personas, tributario, etc. Eso es materia. Cuantía se refiere a la cantidad o el valor cuando las demandas están sujetas a esa especificación. Entonces hay un valor que pues se va a juzgar, ¿verdad? Ahí solo hay dos divisiones: los jueces de paz y los jueces de primera instancia. No hay más. De esas resoluciones que impliquen cuantía, todas las apelaciones suben a las salas de la Corte de Apelaciones. Es decir, no hay otra fórmula, ¿verdad? Nosotros somos el superior y no hay otra fórmula, ¿verdad? No hay más, porque nuestro proceso es biinstancial. Es decir, solo hay dos instancias en todo proceso, ¿verdad? Ya la acción constitucional de amparo, eso es otro tema. No es una instancia dentro del proceso. La acción constitucional de amparo no es una instancia más. Eso es una acción constitucional. Por eso lo digo de esa forma. Finalmente, el territorio, lo vimos la vez anterior, cada juzgador tiene un territorio específico. Los jueces de primera instancia, ¿sí? Los jueces de primera instancia, normalmente, a menos que la Corte Suprema de Justicia tome una determinación distinta, pero los jueces de primera instancia tienen competencia en todo el departamento donde están ubicados. Lo repito, los jueces de primera instancia normalmente tienen competencia en todo el departamento donde están ubicados. Los jueces de paz, usualmente, ¿verdad? De la misma forma, tienen competencia únicamente en el municipio donde están asignados. Puede hacer que la Corte Suprema de Justicia determine que un juez de paz tenga competencia en 1, 2 o más municipios. ¿Sí? Puede hacer que la Corte determine que tenga competencia en más de un municipio o en 2 o más municipios, ¿verdad? ¿Ya? Porque eso es por razones del servicio, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, tenemos un municipio, varios municipios, pero ahorita se viene a la mente Yepocapa. Es un municipio de Chimaltenango, que es donde está el volcán de fuego. Pero es más fácil para la gente de Yepocapa llegar a Escuintla que a Chimaltenango. Entonces, algunas circunstancias territoriales que ve la Corte Suprema de Justicia ha determinado que el superior de esos juzgados sean o la sala de Escuintla o el juzgado superior de Escuintla también, el de primera instancia, en las cosas que sean competentes. ¿Por qué? Por la distancia que tendrían que recorrer las personas para poder llegar a materializar sus
gestiones legales, ¿verdad? Es más fácil ir a Escuintla. Entonces, por ahí, digamos, el territorio, ¿verdad? Pero esas son los 3 tipos de competencia. La excepción a esto, es decir, la prórroga de la competencia, únicamente se da por razón de territorio, ni materia ni cuantía, ¿verdad? Un juez de paz no puede conocer lo que en cuantía es competencia para un juez de primera instancia. No puede, ¿verdad? Y tampoco un juez penal puede conocer una cuestión civil, ¿verdad? No puede, definitivamente, ¿verdad? Entonces, por eso, cuantía y materia no son motivo de prórroga, solo el territorio, únicamente el territorio. Bien, reglas. Ahora sí, yo lo que necesito es que aquí ojalá tengan en la mano su Código Procesal Civil y Mercantil, porque aquí sí van solo puros artículos. Si usted ve, casi que es el nombre del artículo. Si no me cree, miren el artículo 2. Esto se supone que se los mandé para que lo leyeran. No sé si hay preguntas. Pero, por ejemplo, el pacto de sumisión es que las personas designen a un juez distinto del de su territorio. Por ejemplo, yo pues radico en Chimaltenango, digamos, y una persona con la que yo hago un negocio, Melvin, vive en Guatemala, ¿verdad? Entonces yo le digo a Melvin, ni usted ni yo, ni usted en Guatemala, ni yo en Chimaltenango, los jueces de la Antigua, el juez de primera instancia de la Antigua Guatemala, o sea, del departamento de Zacatepeques. Y entonces Melvin me dice, va, de todos modos, ese juez es mi compadre, porque así es Melvin. Entonces, va, me dice Melvin, está bien, así dejémoslo. Y entonces, en los actos que nosotros realicemos, los contratos, por ejemplo, dejamos que las diferencias que surjan van a ser conocidas ante el juez de primera instancia de la Antigua Guatemala. No es ni el lugar donde yo habito, ni el lugar donde habita Melvin. ¿Se acuerda de lo que le comenté del fuero del domicilio? No es ni el fuero del domicilio mío, ni el fuero del domicilio de Melvin, sino que hicimos un pacto de sumisión. Es decir, nosotros acordamos someternos a un juez distinto. Y ese, pues, por ejemplo, es el de la Antigua Guatemala, departamento de Zacatepeques. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted aquí en su artículo 2? Pues tratar de subrayar lo que a usted le pueda indicar qué es el pacto de sumisión. Entonces, básicamente, yo le diría, subraye, pueden someter expresa o tácitamente a un juez distinto del competente por razón de territorio. Ese es el pacto de sumisión. Pueden someter hasta donde dice por razón de territorio. Con eso que tenga subrayado es suficiente, ¿verdad? Con eso que tenga subrayado es suficiente. Bueno. Y hay una prohibición, ¿verdad? Si usted lee el segundo párrafo de ese artículo, dice, en ningún caso podrán, ¿sí? En ningún caso podrán someter las partes a juez o tribunal superior distinto a aquel a quien está subordinado el que haya conocido en primera instancia. Por ejemplo, ¿verdad? Y disculpe a Melvin que ya lo agarré ahí de encargo. Melvin está, los jueces de la Antigua, pero resulta que su mero compadre son los magistrados de la sala de Cobán. Entonces Melvin me dice, está bueno los jueces de la Antigua, pero si es en apelación, que conozcan los magistrados de la sala de Cobán. Ahí ya no se puede. ¿Sí? Porque en la regla de la sumisión solo se puede establecer el juez de primera instancia o el que conoce en primera instancia, ya sea juez de paz o juez de primera instancia. ¿Sí? Solo se puede someter en pacto de sumisión al juez de paz o al juez de primera instancia. Bien. Cuando nosotros hablamos de la prórroga de competencia, ¿sí? Si usted lo revisa el artículo 4, se establece ahí una serie de factores que todos son relativos a la
competencia por territorio. No encuentra usted dentro de ninguno de los supuestos que está en estos artículos, ¿sí? Una razón más que la del territorio. ¿Por qué? Porque no se puede someter, como se lo dije, a una materia distinta o a una cuantía distinta. Únicamente será por razón del territorio. ¿Verdad? Que no es que el juez se excusa, el de aquí de Guatemala, entonces va a conocer el juez de primera instancia de Zacatepeques, por ejemplo, ¿verdad? Pero siempre debe ser juez de primera instancia civil. ¿Qué cambió? El territorio donde se va a llevar a cabo el proceso. Pero si usted ve adecuadamente, no se cambia ni la materia ni la cuantía. Entonces, ahí en automático se da la prórroga por razón de territorio únicamente. Ahora, en cuanto a la acumulación de los procesos, ¿qué es acumular los procesos? El artículo 538 nos establece a nosotros una serie de requisitos para que un proceso sea sometido a unirse con otro, ¿verdad? Y sea conocido por el mismo juez, 2 procesos o más en un solo proceso. ¿Por qué? Porque las características que revisten esos procesos hacen que sea propio el que se conozca así. Por ejemplo, fallece una persona y esta persona pues tuvo convivencia maridable con 2 damas a la vez, pero con ninguna de ellas se casó. Con ambas tuvo hijos e hijas y todo, nietos y toda su vida familiar. Con ambas, quizás al mismo tiempo o quizás en distintos tiempos. Pero resulta que las 2 damas, cuando se enteran que fallece el individuo, pues desean reclamar los derechos que le corresponden, pues, por ejemplo, de todos los bienes que pudieron haber hecho. Entonces se plantean 2 uniones de hecho post-mortem, se llama ese proceso. Uniones de hecho post-mortem. Ahí estamos frente a la clásica solicitud de acumulación. ¿Por qué? Porque hay 2 partes nada más en juego. 2 damas que están pidiendo en contra de un solo individuo que se le reconozca un derecho de familia. Entonces, ¿por qué se pueden unir esos procesos? Porque definitivamente solo a una de las damas se le va a poder favorecer con que sea declarada unida de hecho, con el individuo. No se pueden declarar 2 uniones de hecho. O sea, usted no se puede casar 2 veces. Bueno, lo puede hacer, pues, ¿verdad? Pero no al mismo tiempo. Tiene que ser una en pos de la otra, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, usted no puede tener, ninguna persona puede estar unido de hecho o casado con 2 personas a la vez. O 2 veces, pues, aunque estas 2 personas sean totalmente distintas, ajenas. No es legalmente válido. Las personas solo nos podemos casar al tiempo solo con una persona, o nos podemos unir de hecho solo con una persona y no con 2 o más personas. Entonces, al estar las damas en esa solicitud, cada una presentó su demanda de unión de hecho post-mortem, esos procesos es factible acumularlos, porque es hasta mejor, porque entonces van a conocer a quién de las 2 damas se va pues a declarar unida de hecho, ¿verdad? Y a favor de quién van a operar todos esos derechos que provienen del matrimonio. Entonces, cuando hay esas razones, entonces se pueden unir o acumular los procesos. Claro, el artículo 538 nos da las razones para hacerlo y el trámite que se debe de hacer está a partir del artículo 539 hasta el 546. La acumulación de procesos no es algo común, ¿verdad?
Perdón, pero sí es algo necesario saberlo porque uno tiene que litigar lo más favorable a su cliente. En este caso que les planteo de las dos uniones de hecho, pues lo más favorable es que sea un solo proceso, porque ¿qué va a hacer el juez para dictar dos sentencias? Ni modo que va a dictar dos sentencias favorables, va a tener dos uniones de hecho, ¿verdad? No es factible. Por supuesto que al resolver va a declarar una unión de hecho con lugar y la otra sin lugar, pero lo hará en una sola sentencia, porque además, pues casi que tienen las mismas pruebas para presentar y se valoran de la misma forma, ¿verdad? Entonces, el proceso es una gran similitud. A eso se refiere la acumulación de procesos. Ahora, del artículo 12 en adelante, ¿verdad? Después vamos a volver al artículo 7. Pero del artículo 12 en adelante, el propio código les va dando a ustedes las respuestas en cuanto a qué juez va a ser el competente para conocer, ¿verdad? Por ejemplo, dice, es juez cuando se ejerciten acciones personales, es juez competente en asunto de mayor cuantía, el de primera instancia del departamento en que el demandado tenga su domicilio. En el de menor cuantía, el juez menor de su vecindad. Por eso les decía, solo hay dos, ¿verdad? De primera instancia tiene todo el departamento y de paz el municipio, ¿verdad? Por eso dice donde usted es vecino. En los procesos que versen sobre prestación de alimentos, es decir, el primero nos está dando asuntos de cuantía. El primer párrafo es artículo 12. ¿Sí? Por eso dice acciones personales. Y en el segundo párrafo dice prestación de alimentos, tal y como está. Es decir, aquí lo único que tienen que ir haciendo ustedes es tratar de subrayar su código donde los oriente para qué artículo va a ir establecido el juez que me va a ser competente. De eso se trata, de poder ustedes, de la lectura de un caso, que puedan decir, esto es de prestación de alimentos. Bueno, entonces aquí vamos a ver cuáles son los supuestos. Juez competente. 1, el del lugar donde resida el demandado. 2, donde tenga su domicilio la parte demandante. 3, donde tenga su domicilio la parte demandante a elección de esta última. Es decir, me da 3 posibilidades, ¿ya vio? Entonces, esas 3 posibilidades usted identifíquelas, ¿verdad? Porque la parte demandante puede elegir el lugar donde puede entablar la demanda de prestación de alimentos. Y así es en los demás supuestos de estos artículos, donde yo tengo que identificar por qué razón va a ser competente el juez. Por ejemplo, en el del domicilio. El artículo 13 es claro, dice, el que no tiene domicilio fijo podrá ser demandado en el lugar donde se encuentre o en el de su última residencia. Ojo, aquí hay 2 supuestos. Me está hablando el artículo de 2 supuestos. El que no tiene domicilio fijo en el lugar donde se encuentre. Por ejemplo, hay alguien de aquí del grupo de estudio que está y trabaja como representante de ventas, vendedor de alguna empresa, y casi nunca está en su casa, ¿verdad? Sí, pero tiene una ruta fija. Los martes está en Escuintla, los miércoles en Coatepeque, los jueves en El Quiché, los viernes en Antigua Guatemala, los sábados en Guatemala, los domingos en Santa Rosa y así. Tiene esa rutina, ¿verdad? Casi que su casa ni la visita va para. Entonces, es el lugar donde se encuentre. Como ahí hay una sede de la empresa para la cual trabaja, ahí le notifican, ¿verdad? Y ese va a ser su domicilio, ¿verdad? Esa es una clase de domicilio accidental, ¿verdad? ¿Por qué? No existe un domicilio fijo. Ahora, de quien de igual manera no tiene un domicilio fijo, ¿verdad? Pero tiene una residencia que podemos utilizar el mismo caso, pues como no le conviene
tiene una su casa aquí en Guatemala, pero la dejó rentada mejor porque anda así como le expliqué, de lugar en lugar. Entonces, en esa última residencia, ese es el juez competente, el de Guatemala. Entonces, aunque ande él todos los días por distinto lugar. ¿Ya? De eso se trata, por ejemplo, esa razón del domicilio. Litis consorcio. Cuando nosotros hablamos de litis consorcio, sí, la etimología de esta palabra, litis consorcio, quiere decir que hay más de un litigante. Por eso el artículo 15 como epígrafe dice competencia en la acumulación subjetiva. Competencia en acumulación subjetiva. ¿Por qué? ¿A qué se refiere el litis consorcio? Si fueren varios los demandados y las acciones son conexas por el objeto o por el título. Entonces, ¿qué es un litis consorcio? Cuando fueren varios los demandados. ¿Sí? ¿Cuáles son los dos supuestos por los que fueran varios los demandados? Por las razones conexas, por el objeto o por el título. ¿Sí? Entonces, eso es un litis consorcio. El resto del artículo le dice a usted por qué. ¿Verdad? ¿Por qué se va a hacer de esa forma? En cuanto a la reparación de daños, ¿verdad? Es juez, dice, competente el lugar donde el daño se hubiere causado. El ejemplo clásico que podemos poner en este espacio es el del choque de un vehículo, ¿verdad? Usted vive aquí en la ciudad capital, en la zona 11, ¿verdad? Pero por razones de su trabajo, viaja al sur de la capital. Viajó usted a Escuintla. Viene usted de regreso y como hay demasiado tráfico, se ingresa por el lado de la Vaz y le conviene dar la vuelta para salir por algún extravío que usted conoce por el municipio de San Miguel Petapa. Lamentablemente, en el municipio de San Miguel Petapa, otro individuo le choca su carro. Resulta que esa persona no conocía bien la capital, está viajando para Mazatenango, pero él viene desde Izabal. ¿Sí? Entonces, según el artículo 16, el siniestro fue en el municipio de San Miguel Petapa. No hay, gracias a Dios, personas lesionadas, solo daños materiales. Quiere decir que puede hacerse mediante una acción civil la reparación de ese daño. Entonces, ¿qué juez es el competente? Ni vive la persona allí, ni usted tampoco. Es decir, no hay un domicilio de ambos. En ese caso, el juez competente es el de San Miguel Petapa, porque ahí ocurrió el siniestro. A eso se refiere con la reparación de daños. Es el caso clásico, ¿verdad? Ahora bien, cuando se trata sobre bienes inmuebles, entonces el artículo 18 nos da una serie de supuestos en donde puede iniciarse una acción sobre bienes inmuebles. Dice, será juez competente cuando se ejerciten acciones reales sobre bienes inmuebles el del lugar donde estén situados los bienes. Ay, pero fíjese que no todos los bienes están aquí en Guatemala. Tenía una finca en Petén, una casita en Xela y viera. Bueno, si estos estuvieran en distintos departamentos, el del lugar donde esté situado cualquiera de ellos, con tal que allí mismo tenga su residencia el demandado. Y no concurriendo a ambas circunstancias, será juez competente el del lugar en que se encuentre el de mayor valor según la matrícula para el pago del impuesto, para el pago de la contribución territorial. Tache eso de contribución territorial y ponga allí impuesto único sobre inmuebles, entre paréntesis, IUCI. Táchelo de contribución territorial y ponga impuesto único sobre inmuebles, entre paréntesis, IUCI, ¿verdad? Porque los bienes inmuebles tienen un valor para efecto de pago de impuestos y ese valor de pago de impuestos se llama matrícula fiscal. Entonces, cuando se trata de varios bienes inmuebles y no concurren los supuestos que todos estén en el mismo lugar,
o que no todos están en el mismo lugar donde esté el demandado, entonces se acude a determinar la matrícula fiscal y donde, perdón, esté ubicado el de mayor valor. Allí entonces se puede iniciar el proceso o se debe de hacer, ¿verdad? Esa es la competencia territorial de los bienes inmuebles, ¿verdad? Cuando se trata de establecimientos comerciales, la competencia es distinta, ¿verdad? Porque entonces el establecimiento comercial es el que manda cuál va a ser el juez que sea competente. Ojo, ojo ahí, cuando se trata de sociedades anónimas, ¿verdad? Que pueden tener sucursales en todo el país. Por ejemplo, si usted ha viajado ahora por todos lados hay Dollar City, ¿verdad? Sí, por todos lados hay Dollar City. Obviamente tiene que haber una oficina central de Dollar City, unas oficinas centrales administrativas, ¿verdad? Donde se hacen todas las gestiones para el tema de, por ejemplo, reclutamiento de personal. Pero resulta que la persona que va a demandar es la que está trabajando en el Dollar City allá en Melchor de Mencos, Petén. Y la oficina central de Dollar City está aquí en la ciudad de Guatemala. ¿A qué horas viene? Viaja 500 kilómetros para venir a demandar, ¿va? Entonces el juez competente es el juez del lugar donde está ese establecimiento comercial. Quiere decir Melchor de Mencos, Petén, aunque la oficina administrativa está acá. ¿Cuál va a ser la excepción que obligue? Ojo, pues pregunta. A ver quién la contesta. ¿Cuál va a ser la excepción? ¿Cuál es la excepción que obliga, ¿verdad?, a que la persona forzosamente tenga que demandar aquí en Guatemala? ¿Cuál es la excepción que forzosamente obliga a que la persona tenga que demandar aquí en Guatemala? ¿Cómo se denomina? Licenciado. Sí, Jonathan. Yo diría que por las faltas de trabajo. No. Tal vez por los delitos de alto impacto. No, tampoco, Melvin. Por razón de la materia, Lee. Tampoco. Competencia en proceso sucesorio. Tampoco. Y se los acabo de decir hace un momento. Por razón de la cuantía, licenciado. Tampoco. Pero así en orden. Levanten su manita porque así los puedo ver, muchachos. Así me contestan en orden. Luis Pedro. ¿Qué tal, Lick? Buenas noches. Hola, A mí lo que se me ocurre, tal vez una excepción sería la incompetencia, que en dado caso hayan pactado más real. No. José Alfredo. Buenas noches, licenciado. Sí, yo iba a decir lo mismo, una excepción previa de incompetencia. No. Noemí. Artículo 13, donde se encuentre, puede que sea donde trabaje en la empresa. La competencia por razón de... No se me adelante, no sé quién está hablando. No, Noemí. Artículo 13, no. Luisa. Artículo 13, licenciado. Luisa, en orden. Perdón. A mí me preguntaron, licenciado. Levante su mano. No, levante la mano. Usted va a la cola. Qué mastiza. Levante la mano. Noemí estaba en el uso de la palabra. Noemí Mogollón. Sí, sería por la competencia por la ubicación de los inmuebles. No, Noemí. Gracias. Joel. Por razón de la cuantía, licenciado. Tampoco, Joel. Muchas gracias. Jocelyn Alexandra. Yuhu. ¿Sí, Jocelyn? No se le escucha, mi linda, perdone. Nada, así entrecortada.
Ay, qué triste. Tal vez es la respuesta correcta, pero no la escuchamos, Jocelyn. No, nada, Jocelyn, no se escucha. No, Jocelyn, no, es imposible, perdone. Pero recupere su conexión y le vuelvo a dar la palabra. Jonathan. Licenciado, tal vez al no existir domicilio fijo. No. Héctor, Alexander. ¿Podría volver a plantear la pregunta para contestar? Usted sí me mató. La persona trabaja, la persona trabaja en Melchor de Mencos Petén, en el Dollar City. Las oficinas de Dollar City están aquí en Guatemala. Según la competencia que acabamos de ver, puede demandar allá donde esté el establecimiento comercial. Esa es la respuesta, eso sería lo correcto. Pero, ¿cuál es la excepción que la obligaría a que tenga que demandar aquí en Guatemala? ¿Cómo se llama? ¿No sería por el pacto de sumisión? No. Más o menos. Ya le va llegando. Más o menos, Héctor. Por ahí va. Va encaminado, pero no es esa la respuesta. Hendrix. Código de trabajo, código laborales en México. ¿Cuál es esa condición? No. Gracias por participar, diría yo. Es broma, Hendrix. A ver, Melvin, porque ya se nos va acabando el tiempo, jóvenes. Melvin. Cuando hay una cláusula específica donde se pueda juzgar en el territorio donde él no está en Melchor de Mencos, pero puede haber ¿Cómo aquí se en llama Guatemala. esa cláusula específica? Tiene su nombre, tiene un nombre técnico. Podría ser en los casos de prórroga de competencia. Noemí, vamos en orden, mamita, espérame. Falta Edgar y falta Katherine. No me acuerdo. Le doy la palabra. No, Melvin, no esa es la razón. Edgar. El litis consorcio. No. Katherine. Licenciado, es que no encuentro mi manita, yo quiero participar. Katherine, espérame, Luisa. Primero, después va usted y después Noemí. Katherine. Ya no está Katherine. Vaya. Luisa. Yo decía, licenciado, prórroga por razón de territorio. No. Noemí. Lic podrían ser casos de prórroga de competencia, cuando deban conocer jueces de otra jurisdicción. No. Y se los acabo de decir, o sea, les tengo que dar la respuesta. No, nada de eso. No. Se los acabo de decir y se los dije varias veces. Y no sé quién fue el que estuvo acá, Héctor Alexander, creo que fue el que estuvo casi cerca de la respuesta. Tampoco Katherine Celeste, no el litis consorcio. Tampoco Viviana, no es domicilio accidental. Tampoco Daniel Alvarado, no es domicilio constituido. La única razón por la que la persona se viera obligada a demandar aquí en Guatemala, si está hasta allá, y se los dije varias veces, se le puse el ejemplo que por qué a usted lo demandaban en San Miguel Petapa, se llama renuncia al fuero del domicilio. Por eso les dije, Héctor Alexander estaba cerca, ¿verdad? Porque el pacto de... No, en serio, aquí abajo lo puse. Por la renuncia de domicilio de Dollar City. Disculpe la intervención, disculpe. Es que no vi vamos a ver, ¿dónde está pero Josué? Hay que porque Dollar City no ha renunciado a su domicilio.
No, pero Dollar City no renunció al domicilio, la que renunció fue la trabajadora. Porque ella podría demandar allá, pero si va a demandar aquí en Guatemala, se llama renuncia al fuero del domicilio. Pero chiquillos y chiquillas, les deseo un buen fin de semana, una buena noche. Gracias por estar en este espacio. ¡Jocelyn! Regresé por otro correo. Mire, en este caso entra con lo mismo que pasa con con lo que es en el banco, cuando uno quiere un préstamo o algo así, y el banco le dice de que cuando uno firma ahí que uno está dispuesto a que si tienen que hacer el cobro sea en cualquier área del país. Y hay muchos bancos que hacen que para poner sus denuncias no las ponen aquí en la ciudad capital, sino que las ponen en otro departamento para que sea un poco más difícil de reclamar. Para que sea más difícil de contestar, para el banco es lo más fácil, ¿no? Exactamente. Correcto, así es. De eso se trata. Esa es la renuncia al fuero del domicilio. Bien, les deseo un buen fin de semana. Si usted va a participar en las actividades religiosas de la religión que usted practica, por favor hágalo, de veras hágalo, pero hágalo de corazón. No piense en lo material.